Norma Mora, del equipo de obreros de la Iglesia Bautista de RCEP, nos va a estar trayendo la lección de escuela dominical esta tarde. Señor, gracias, te alabamos porque nos permites esta tarde reunirnos en tu nombre. Amén, sí. Señor, que tú recibas la honra y gloria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pase, hermano, por favor. Por aquí. Sí, es que me cuesta tener la Biblia. Gracias. Ok. Dios lo bendiga, mis hermanos. De verdad que para mi esposa y para mí es un gozo, es un placer. Estar aquí porque por años hemos seguido el ministerio. Nuestro hermano Walter es podríamos decir, mi padre espiritual. ¿Verdad? En la iglesia de Hebrón fue donde yo conocí a Cristo. Y mi esposa, mi primera esposa y mis hijas también estuvieron allí por muchos años. Así que ahora estamos acá para apoyar al hermano y damos gracias a Dios por eso. Y bueno, estamos en la escuela dominical, se está estudiando el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro que no tiene muy buenas noticias, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Ezequiel es un siervo eso de Dios a quienes se les encomienda llevar el mensaje de predicación a un pueblo rebelde. Y el Señor le dice, tú vas a predicar la palabra, tú tienes que ir y hacerlo, ¿verdad? Y inclusive le dice el Señor a Ezequiel, si usted no lo hace, la sangre de ellos va a ser tu responsabilidad. Pero si usted va y les predica, entonces ellos van a tener que acarrear su pecado, ¿verdad? Y Ezequiel entonces no lo duda y dice, bueno, yo aquí estoy y voy a hacerlo. Pero él dice, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque este pueblo es muy rebelde. Es un pueblo duro de corazón. Vas a predicar y te voy a advertir, le dijo el Señor, no te van a escuchar. No te van a escuchar. Y 5 años más o menos aproximadamente, creo que él tenía 25 años cuando llegó con los deportados, ¿verdad? Los primeros deportaciones a Babilonia, ¿verdad? De ellos. Y él estuvo ahí, yo creo que tenía 30 años cuando empezó su ministerio, ¿verdad? No sé, no recuerdo ahorita cuántos años más pasaron, ¿verdad? Hasta que todas estas visiones terminaron en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Pero no fue bien recibido su mensaje, ¿verdad? Como el de muchos siervos de Dios hoy en día, ¿verdad? Que no, el mensaje de la palabra de Dios, pues muchas veces no agrada porque se predica la verdad y se predica, ¿verdad? Sobre lo que dice la palabra de Dios. La lección de hoy la encontramos en la porción de Ezequiel capítulo 11, los versos del 1 al 10. Los líderes mentirosos y hermanos criticones. Ese es el nombre de la lección. A mí me parece muy importante esta lección porque si de algo tenemos que ser cuidadosos en la iglesia, en la casa del Señor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado precisamente de esto. Primero, de líderes mentirosos y de hermanos criticones. ¿Por qué? Porque un líder mentiroso nos va a llevar al error. Y los hermanos criticones lo que van a hacer es, vamos a ver, quitar la unidad que debe de haber en la casa de Dios. Si algo debemos de cuidar es la unidad. Cualquier cosa que traiga división debe ser apartado, ¿verdad? Nosotros no debemos de permitir que haya algo o alguien que traiga división, no, porque al Señor no le gusta eso. Donde hay armonía, donde hay unidad, hay bendición. El Espíritu de Dios se va a mover
¿verdad? De una forma suave, limpia, delicada, ¿verdad? El Señor va a trabajar, porque a Él le gusta donde hay armonía. Ahora, Ezequiel, en el capítulo 11, y tal vez vamos a leer un poquito esta porción, pero yo creo que nosotros, no sé si la leemos porque, ¿verdad? Vamos a leerlo un poco para tomar el contexto. El Espíritu de Dios me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual miraba hacia el oriente. Y he aquí que la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Beanía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre. Aquí cuando se refiere hijo de hombre está hablando, el Señor le está hablando a Ezequías. Todos estos son los hombres que maquilan perversidades y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Y habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de medio de ella. Espada habéis temido, espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis y en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Esta lección trae impresa dos cosas muy importantes. Yo creo que este versículo para memorizar deberíamos de guardarlo de verdad en nuestro corazón. Dice el verso 11-19 del capítulo 11, dice así, de Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y les daré un corazón de carne. Dice, el propósito de esta lección es que aprendamos que la paz viene solamente de Cristo y no de los esfuerzos vanos de los hombres. Y no los esfuerzos vanos de los hombres. Ahora, esta lección tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo de esta lección? Bueno, recordemos un poquito qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor le había dicho a Ezequiel y le había mostrado en los capítulos anteriores? Del capítulo 8 vemos las visiones en donde Jerusalén es culpado y castigado. Aquí hay, en las visiones que Ezequiel se le muestra a Ezequiel, el Señor le muestra las abominaciones y las idolatrías que ellos hacían, ¿verdad? Hombres, mujeres y hasta los niños adoraban. Las mujeres, dice que endechaban a un dios Temos. Y los varones, había una visión de 25 varones que adoraban al sol. ¿Verdad? Esto era
abominable a los ojos del Señor. El capítulo 9 se nos muestra las visiones de muerte de los culpables. Ahora, estos que hacían estas cosas, el Señor ya los conocía, pero también el Señor conocía quienes no lo hacían. Y el Señor guardaba, vea usted, el Señor mandó a guardar ahí a los que Él quería conservar, ese remanente. Y les puso un sello, les puso una marca para guardarlos de esos, ¿verdad? De esto que iba a venir sobre los que no tenían la marca. ¿Qué fue lo que pasó con los que no tenían la marca? Pues iban a morir. Fueron muchos muertos los que el Señor le mostró. Ahora, en el capítulo 9 se ve la visión de la presencia del Señor, la gloria de Jehová, ¿verdad? Ahí vemos, cuando leemos con mucha atención, vamos a ver la visión de los querubines, estos seres celestiales, ¿verdad? Que transportaban sobre sus alas el trono del Señor, ¿verdad? Y allí la imagen de uno como semejanza de hombre, decía, ¿verdad? Pero que resplandecía la luz, ¿verdad? Esa luz que era la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba con ellos, a pesar de el Señor no los había abandonado. Y esto es muy importante porque el Señor siempre da esa esperanza, ¿verdad? De que Él está allí a pesar de que este pueblo rebelde una y otra vez les enviaba a profetas para que se arrepintieran, ¿verdad? Y enderezaran su camino y volvieran a los caminos del Señor, ¿verdad? Ahora, también encontramos aquí una señal que revela la falta de los líderes religiosos. Este es el contexto, esto es lo que tenemos, el contexto del capítulo 11. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y es analizar un poquito cuáles las responsabilidades de un líder. ¿Cuáles son estas responsabilidades de un líder? Vamos a ver, ¿cómo podemos identificar o definir un verdadero líder o un líder? Solamente la palabra líder. Yo quiero que me ayuden. Vamos a ver. ¿Cómo podemos identificar un líder o cómo podemos definirlo? ¿Con qué palabras? Iniciativa. ¿Perdón? Iniciativa. ¿Tiene iniciativa? Bueno, está bien. Guía. Un líder es guía, direcciona. Un líder, ¿verdad? Muestra el camino, ¿verdad? Probablemente da el ejemplo y sigue, ¿verdad? Y lleva a otros por ahí. Ahora, vamos a ver. El estado moral o espiritual de esa persona define qué tan buen líder es o no. Sí, es lo espiritual. Sí. Si es en lo espiritual. Ahora, entonces lo voy a cambiar la pregunta. ¿Hay líderes buenos o líderes malos? Los dos. Claro que hay líderes. Ahora, hay líderes buenos y malos. Y digo, hay líderes malos en el sentido de que tal vez no es lo que nos gusta a nosotros, pero son líderes. Llevan personas, los acarrean y los llevan. Y nosotros podemos verlo. Estamos viendo cómo se levantan muchos grupos, ¿verdad? Muchos grupos. Y nosotros, conociendo lo que dice la palabra de Dios y examinando lo que ellos enseñan, decimos, ese es un mal líder. Sin embargo, con ellos, detrás de ellos van muchas personas, muchos, ¿verdad? Muchos, que van como ovejas al matadero. Entonces, claro que sí, hay líderes. Ahora, vamos a ver, ¿qué características diríamos nosotros que necesitan un buen líder? Ya dijimos algunas. Bueno, es ¿qué fue lo que me dijeron antes ahí? Iniciativa, tiene iniciativa, está bien. Ok, pero ¿qué otras? Vamos a ver si son un poquito más, busquemos más, un poquito más adentro, hablando espiritualmente.
Vamos a ver, ubiquémonos ahí. ¿Mm? Ejemplo. 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 Ejemplo, sí, tiene que ser un ejemplo, ok, muy bien. Y nosotros, si vamos a buscar un líder, ¿qué características podemos buscar en esa persona? ¿Qué sería lo primero que deberíamos de ver, buscar en esa persona? Conocimiento. Conocimiento, está bien. También que se deje enseñar, enseñable. Enseñable, está bien, que acepte las críticas, que acepte, ¿verdad? Que pueda discutir, que no se enoje con facilidad, que reconozca, sí, que se ha equivocado, o por lo menos, qué sé yo. Pero no me han dicho lo que yo quiero. Social. Social, qué bueno. No, que tenga Cristo, claro que sí. Que sea un verdadero creyente. Claro. Y que tenga una buena relación, ¿no es cierto? Con el Señor. Claro que sí. Entonces, que haya aceptado a Cristo y que esté dispuesto a sufrir, inclusive por la causa de Cristo, ¿verdad? Porque tiene que estar dispuesto. Nosotros, bueno, iba a dar un ejemplo, pero no voy a dejarlo ahí, ¿verdad? 3 buenas y que tenga una buena relación con el Señor, claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Ahora, entonces, ya una vez que hemos definido un poquito y hablado acerca de los líderes, esta lección habla de líderes malos. Malos. ¿Ve? Líderes que estaban llevando al pueblo a desafiar la voluntad de Dios, a no hacer lo que decía el profeta, a no hacer caso y a decir, no, hombre, el profeta está hablando cosas que no van a pasar ahorita. Ha pasado mucho tiempo y mire, vea cómo estamos ya aquí. Estamos muy bien nosotros, ¿verdad? No nos ha pasado nada. Pero se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron porque el Señor cumplió todo lo que está aquí en este libro de Ezequiel. Todo esto se cumplió. Claro que sí, nosotros lo sabemos, la historia lo afirma. Ahora, el desarrollo de la lección, vamos a ver. Primeramente, lo primero que vamos a ver es elevado por el Espíritu. ¿Quién es elevado por el Espíritu aquí? ¿Quién es tomado por el Espíritu? Ezequiel. En el verso 1 de nuestra lección, ¿verdad? En el capítulo 11, el verso 1 dice, y el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual miraba hacia el oriente. El oriente, ¿ok? Vamos a ver. Quiero detenerme un poquito aquí, vamos a ver. Y quiero expresar algo. Dice, el creyente guiado por el Espíritu Santo será capacitado para grandes cosas. Aquí vemos a Ezequiel. Ezequiel había sido, vamos a ver, criado para ser sacerdote. A la edad de 30 años él iba a ser probablemente uno de esos sacerdotes, porque ya tenía la edad para ejercer el ministerio. Pero sin embargo el Señor le dijo, no, tú no vas a ser sacerdote, quiero que seas profeta. Quiero que seas mi profeta. ¿Verdad? Entonces, ok. Y dice, y el creyente dice, ahora, vamos a ver, ¿cuál es el primero? Bueno, ya dijimos el primer paso. ¿Qué se necesita para que el Espíritu de Dios te tome a ti? Para que el Espíritu de Dios pueda usarte. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el primer paso? Dispuesto. Ok, está bien. Está bien. Está dispuesto, ok. También tiene que estar disponible en el momento en que el Señor lo ocupa. Y bueno, para hacer eso tiene que tener a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Ok. Estar dispuesto y disponible. Ok, amén. Mi hermano Walter probablemente lo dice estar dispuesto dando por hecho de que ya es un creyente. Amén. Ok.
Si usted ya es creyente, si usted ya está seguro de que usted en verdad tiene a Cristo en su corazón y que ha nacido de nuevo, usted puede ser un hombre, una mujer, un creyente lleno del Espíritu Santo. El Señor puede tomarte, claro que sí, y usarte para grandes cosas. Eso es lo que va a hacer el Señor. Bueno, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, tienes que nacer de nuevo. Entonces, lo primero es nacer de nuevo. Tener esa convicción, esa seguridad de salvación. Lo segundo, ¿qué le recomendaríamos? ¿Qué le diría usted a alguien que quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer? Alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ser un conocedor de la palabra. Un conocedor de la palabra, ¿y qué más? ¿Qué pasa cuando una persona tiene conocimiento? Ok, tiene mucho conocimiento, conoce mucho la palabra, pero ¿qué le falta? Compartir. ¿Ah? Compartir. Compartir es importante. Practicarla. Y la palabra es, digamos, aquí clave es obediencia. Obediencia. Obediente a la palabra. Ponerla en práctica. Eso le va a hacer un hombre sabio. Amén. Un hombre sabio. Un hombre sabio es aquel que conoce la palabra y que la pone en práctica. Amén. La pone en práctica. Ese va a ser un buen líder. Amén. Eso es un líder que podemos seguir. Si nosotros estamos viendo que el siervo que nos está guiando es obediente a la palabra, mire, vamos con él. Vamos con él. Vamos con él, claro que sí. Hay otro, pero hay algo más. Digamos, por lo menos recibió a Cristo, está leyendo la palabra y ¿qué otra cosa es? Tiene que ver con las disciplinas espirituales, por supuesto, pero es una persona de oración. Amén. Va a orar, va a doblar sus rodillas, va a buscar al Señor en oración, va a querer que el Señor lo guíe, que le hable. Ok, leo tu palabra, escucho tu voz, amén. Pero también en oración, ¿verdad? Está comunicándose con él, y esto como resultado, ¿cuál va a ser el resultado que esto va a tener? ¿Cuál va a ser el resultado si ese líder o si ese creyente hace estas cosas? ¿Cuál es el resultado? Eugenia, ¿cuál va a ser el resultado? Sammy es, ¿verdad? Sí. Jehová lo va a bendecir. Claro, va a tener la bendición del Señor. Por supuesto. Por supuesto. Y todo lo que hace, prosperará. Eso fue lo que le dijo a Josué, ¿se acuerdan? Todo lo que hace, prospera. Claro que sí. Ve, Ezequiel hizo esto. Ezequiel estaba, entonces, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Claro que sí. Y el Señor lo usó, ¿verdad? Como él. Ahora, él estuvo dispuesto a obedecerle en todo lo que el Señor le pedía que hiciera. Hay cosas, yo diría que un poco ridículas a mi juicio. Pero el Señor quería mostrar algo, ¿verdad? A este pueblo. Quería mostrarle, ¿verdad? Muchas cosas. Y usó a Ezequiel. Igualmente el Señor puede usarnos a nosotros. Igualmente, te puede usar a ti grandemente. Amén. Ahora, sigamos avanzando en esta, para ir en la lección. Vamos a ver ahora la acción de los líderes malvados. Eso lo encontramos de los versos 2 y 3. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maniquilan perversidad. Oye, y dan a esta ciudad mal consejo. ¿Quiénes eran estos? Bueno, hay varios interpretaciones, ¿verdad? Algunos dicen que eran solamente líderes, que eran líderes políticos, ¿verdad? Pero a mí, ¿verdad?
En este caso, si eran políticos o eran religiosos, eran líderes malvados, ¿verdad? Eran líderes malvados. Ahora, ellos, los cuales dicen, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice, no está tan pronto. O sea, todo lo que dice el siervo de Dios, no le crea todo lo que dice. Yo no sé si usted alguna vez no le crea todo lo que dice el pastor. Bueno, si lo que dice no es de acuerdo a la palabra, tiene razón, pero si lo que dice es conforme a la palabra, créalo. Hay que creer, o sea, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir a nuestros líderes conforme, ¿verdad? O a la medida de que ese líder está siguiendo, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Él sigue los lineamientos del Señor, porque Él nos está mostrando. El Señor quería mostrarle, ¿verdad? A Ezequiel estos valores, lo que estaban haciendo, pero no solamente lo que estaban haciendo, sino, ¿verdad? Lo que estaban causando, ¿verdad? Desobediencia a la voluntad del Señor, ¿verdad? Esos corazones se endurecían más y más cada vez que ellos escuchaban la palabra de Dios y no hacían caso a ella. Y eso pasa con nosotros también, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros escuchamos un sermón, muchas veces el Señor nos está hablando una y otra vez y nosotros decimos, no es el momento, no, todavía no, mañana, otro día, no, el otro domingo, mejor lo dejamos, voy a aplazarlo, ¿verdad? Y nuestro corazón se va endureciendo, La palabra de Dios nos habla, pero nuestro corazón se endurece. Y el Señor sabe lo que está pasando, ¿verdad? Eso es. Ok. Entonces, ¿qué hacían los líderes? Estos líderes decían, estos juicios de Dios va a tardar, ¿verdad? Eso decían ellos. Ahora, y los estaban llevando a caer en el error. Vamos a seguir en la lección. Déjeme ubicarme aquí. Ok. El punto 3 dice, Ezequiel es enviado a profetizarles, a profetizar. Esto lo encontramos en el capítulo 11, los versos del 4 al 5. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Sabe qué nos enseña esta porción de la Escritura? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Eso es definitivo, ¿verdad? Dios, el Señor sabe si te va a usar, ¿verdad? ¿Cuál es el don que te da? Pero el Señor quiere que nosotros hablemos, que no nos quedemos callados. Si tenemos ¿verdad? Si el Señor quiere usarte para hablar la palabra de Dios y para hacer ver la llaga, ¿verdad? Y hacer ver la llaga, hay que hacerlo. Tal vez eso no nos guste. Tal vez eso, ¿verdad? No sea algo muy agradable, ¿verdad? Esto que es... lo apago, ¿eh? Pero Dios nos habla. Y Dios nos habla. Y Dios les estaba hablando estos días. Pero ellos, como les dije anteriormente, no querían. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer cuando escuchamos la palabra de Dios? Nosotros debemos de tomarle mucha atención. En 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Toda la Escritura. Estos hombres estaban menospreciando la palabra de Dios.
¿verdad? El Señor les estaba hablando y le estaban haciendo a un lado, ¿verdad? Pero nosotros debemos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos al siervo de Dios, cuando escuchamos a la persona que está al frente, debemos de estar atentos, porque Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ve lo que dice en 2 Timoteo, ¿verdad? La palabra de Dios es útil y es eficaz. También eso es en Hebreos 4:2, ¿verdad? Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios trajo la palabra en tiempos de Ezequiel a este pueblo de Israel para que ellos pudieran corregir. Pero no, esto no estaba pasando, ¿verdad? No estaban queriendo escuchar la palabra de Dios. Ahora, el contenido del mensaje de Ezequías lo encontramos en los versos del 5 al 6. Dice, y vino a mí la palabra, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, las cosas que suben de vuestro espíritu, yo las he entendido. Y esto, yo quiero mencionar esto porque, bueno, el verso 6 dice, y habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por causa de la desobediencia del pueblo, definitivamente iban a haber muchos muertos, ¿verdad? Es que el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y esto no tenemos que olvidarlo. El pueblo había sido desobediente, era idólatra. Estaban adorando a dioses falsos. Se habían dejado, adoptado muchas costumbres de otros pueblos, dejando al lado, ¿verdad?, esos mandamientos que el Señor les había, esas ordenanzas y decretos que el Señor les había dado, ¿verdad? Y esto traía pecado, ¿no es cierto? Ahora, el Señor castiga el pecado. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque déjeme decirle, mire, usted no puede engañar a Dios. Estos hombres que estaban allí, ¿verdad?, hacían un lado, escuchaban al profeta, pero decían, no, esto no pasa. Ellos estaban mal, estaban haciendo mal, sabían que estaban haciendo mal, pero creían que el pecado no los iba a alcanzar. Porque ellos pensaban que estaban engañando a Dios. O que, ¿verdad? Que él simplemente, pues, como no había actuado, como no había pasado nada, ¿verdad? Simplemente, entonces sigamos haciéndolo, pues, ¿verdad? Como no me ha pasado nada, pues, qué bonito. Ahí, para mí, estoy bien. Y no, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Ese es uno de sus atributos, su omnisciencia. Él todo lo sabe, nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos o antes de que lo hagamos, ya Él lo sabe. Es imposible engañar a Dios. Por eso, en el caso nuestro, ¿verdad?, nosotros debemos de entender, ¿verdad?, de que el Señor, en primer lugar, ¿verdad?, Él quiere que nosotros tengamos seguridad de salvación. Eso es lo primero. Que entendamos que las buenas obras no nos van a salvar. Eso es lo segundo, ¿verdad? Que la religiosidad tampoco. Porque hay personas, ¿no es cierto? Pueden venir a la iglesia, pueden estar, ¿verdad?, leyendo la Biblia, pueden hacer muchas cosas constantemente y ser muy puntuales, pero esa religiosidad no les va a salvar. Tal vez algunos dicen, pero yo soy miembro de una iglesia. No, la membresía tampoco le va a salvar de sus pecados. Nosotros sabemos que lo que dice la palabra de Dios es que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer cuando hay pecado? Hay que confesarlo. Eso es lo que el Señor quería,
que hicieran estos hombres, que confesaran su pecado. Entendido el mensaje, recibido el mensaje, tenían que accionar y tenían que tomar una decisión, ¿verdad?, acerca de su condición. Ahora, vamos a seguir con la lección. ¿Qué es lo que sigue aquí? Vamos a ver, es el juicio de Dios va a ser impuesto. Y esto es algo muy importante. Vean lo que el versos 11, capítulo 11, los versos 7, del 7 al 11. Vamos a ver. Dice así. Aquí está. De 7 al 11 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. A espada habéis temido, espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Ahora, eso se lo está diciendo a estos líderes, el pueblo no escapará del juicio de Dios. Vamos a ver. ¿Ellos escaparían del juicio de Dios? Claro que no pudieron hacerlo. El juicio de Dios vino sobre ellos. Pero ¿cómo traería los juicios del Señor? Bueno, Él iba a usar, como otras veces había usado como instrumento, a Nabucodonosor, ¿verdad? Para castigarlos. Ellos iban a a ser castigados, iban a caer en manos, ¿verdad?, de ellos. Esos pecados no iban a ser sin castigo. El resultado, ahora, ¿cuál es el resultado de los juicios de Dios? Bueno, Dios debe, lo encontramos en la última parte, vamos a ver, de esta lección. Dice así, leyendo la palabra, voy a buscar mi Biblia. Aquí la tengo. Y dice en el verso 11, dice, la ciudad dice: y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habréis obedecido mis decretos, sino según las cosas de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Beanías, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé con gran voz, y dije: oh Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Ezequías, cada vez que profetizaba, saldría más asustado. Y en esta última, él vio que el pueblo de Israel, que todos ellos iban a salir, ¿verdad?, golpeados por la desobediencia de estos hombres. Ahora, ¿cuál es el resultado? Entonces, dice aquí, lo primero que nosotros debemos de entender es que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos debe tener el resultado de que el Señor reciba la gloria y la honra. La gloria y la honra. Ezequías profetizaba porque el Señor se lo ordenó y él llevó el mensaje, pero aunque no fuera escuchado, aunque no fuera obedecido, la gloria y la honra era para el Señor. Tarde o temprano el Señor iba a hacer juicio contra el pueblo de Israel. Y el Señor acabó con este pueblo. Recordemos que vino
la deportación, ¿verdad? A Babilonia, ¿verdad? La destrucción de la ciudad de Jerusalén. Todos estos hombres y mujeres, ¿verdad? Murieron. Aquellos que no eran obedientes a la palabra y que el Señor no los había guardado, ¿verdad? Sufrieron estas penalidades. Dios, lo que el Señor quiere es que nosotros, que se le reconozca a Él, que Él es un Dios misericordioso y es un Dios de justicia, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Él debe de recibir toda la gloria, toda la honra, ¿verdad? Y todo lo que se haga debe de ser para eso, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique. ¿Por qué vinieron estos juicios de Dios sobre el pueblo de Israel? Porque ellos fueron desobedientes. Ellos desobedecieron los estatutos y los decretos que el Señor les había ordenado y adoptaron las costumbres de naciones paganas. ¿Qué es lo que quería Dios del pueblo de Israel? Que se mantuviera separado, a pesar de que se conservara. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová era el que estaba en juego. ¿Cuál era el Dios de Israel? Decían las naciones vecinas. Jehová. Ah, bueno. Jehová. ¿Y quién cuida a Israel? El Dios Todopoderoso. ¿Ah? Pero el Señor se enojó. Y el Señor y su ira cayó sobre este pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Su gloria, ¿verdad? La gloria del Señor que vio Ezequiel, que entró y estaba allí, él también vio que esa gloria de Jehová se apartaba de Israel. ¿Por qué? Porque estos hombres y estas mujeres, ¿verdad?, no querían obedecer los estatutos del Señor. Hoy también vemos muchas de estas cosas en nuestras iglesias, o por lo menos en el ámbito religioso. Vemos hombres y mujeres o creyentes, vamos a ver, ¿verdad?, que asisten a lugares donde hay shows eclesiásticos, ¿verdad?, en donde lo que menos se predica es la palabra de Dios. En lo que no se predica es sobre el pecado, porque eso es prohibido, ¿verdad? Hablar del pecado es prohibido, ¿verdad? Sí. El disciplinar, eso no, que guarde, ¿verdad? No nos metamos en ese problema, ¿verdad? El entretenimiento, ¿verdad? El entretenimiento es lo que muchas personas están buscando porque quieren escuchar una predicación light, ¿verdad? Pero nosotros, yo creo que tenemos un espíritu diferente, ¿verdad? Nosotros deseamos que el Señor en verdad nos guíe, ¿verdad? Por eso debemos de tener el cuidado. Lo primero, lo que no debemos de olvidar es que si estos hombres, si el pueblo de Israel hubiese seguido la dirección de Dios a través de sus líderes, no les hubieran pasado estas catástrofes. No, el Señor los hubiera conservado, los hubiera liberado, los hubiera guardado. Pero esto vino por la desobediencia, ¿verdad? Esos líderes falsos, la lección hablaba de eso, líderes falsos y creyentes criticones, ¿verdad? No, tengamos cuidado, no seamos partícipes de esos juegos. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. ¿Y dónde lo vi? Muchas gracias, mi hermano Holman, por el mensaje de la palabra del Señor esta tarde. Qué bueno que pudo compartir con nosotros. Gracias, hermano Holman, hermana Anita, que está con nosotros. Bueno, vamos a despedir. Gracias. Vamos a despedir esta primera parte. Puestos de pie. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra esta tarde. Y pedimos ahora que bendigas el refrigerio, el compañerismo que vamos a estar teniendo y que bendigas el servicio de adoración que seguirá después. En tu nombre lo ponemos y te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida,
contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.